Hola a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí, espero que les guste el tema del día de hoy. Cuando pensamos en algo infinito, siempre pensamos en este símbolo, o siempre pensamos en que solamente existe un tamaño de infinito, como cuando estás peleando con tu hermano para ver quién es más fuerte. Tú le dices que tienes 1000 de fuerza, pero él te dice que tiene 10.000 de fuerza, y así hasta que alguien dice infinito. Y de ahí pues ya no tiene chiste, porque el infinito es lo más grande que existe. Pero no es verdad, en realidad hay un montón de tamaños de infinito, no solamente hay un infinito. Podríamos pensarlo como que hay un infinito, dos infinitos, en realidad hay infinitos tamaños de conjuntos infinitos. Eso es bastante antiintuitivo, ¿no creen? Siempre pensamos en el infinito como una sola cosa, como un solo tamaño, como algo que no puede ser superado. Pero entre ellos también hay diferentes tamaños. Lo primero que se preguntarán es cómo comparar dos conjuntos que tienen tamaño infinito. Pensémoslo en conjuntos finitos, o sea, conjuntos que tienen un número de elementos. Un número natural, por ejemplo, este conjunto que le voy a llamar A y este conjunto B. Ambos tienen elementos. Pero digamos que yo no sé contar, yo no puedo decir 1, 2, 3, 4 elementos. Digamos que yo no sé, o yo quiero enseñarle a alguien que no sabe contar. ¿Cómo puedo demostrarle a alguien que no sabe contar que estos conjuntos tienen un tamaño distinto? En un principio pues nosotros lo contamos y sabemos que este conjunto tiene tamaño 4, porque tiene estos 4 elementos. Mientras que B tiene 5 elementos. Pero esa persona no sabe contar, o no conoce números. Y además no entiende esta idea. Así que podemos mostrarle de alguna otra manera cómo es que estos conjuntos tienen un tamaño distinto. Lo que podemos hacer es emparejar los elementos. Agarrar un elemento de A y emparejarlo con uno de B. Agarrar los elementos de A y emparejar a cada uno con un elemento de B. Por ejemplo, podemos hacer esto. Podemos emparejar estos dos elementos y formar una pareja. También podemos agarrar estos dos elementos y formar otra pareja. Podemos agarrar estos dos elementos y formar otra pareja. Y finalmente podemos agarrar estos dos elementos y formar otra pareja. Y oh sorpresa, nos ha quedado un elemento aquí en B. ¿Eso qué quiere decir? Que este conjunto tiene más elementos que este, porque hemos emparejado a cada elemento de A con uno de B. Y todos son distintos. Si se dan cuenta, a este elemento no le puedo emparejar dos elementos. De igual manera, a ningún elemento en B le puedo emparejar 2 en A. Eso sería hacer trampa. Eso sería como darle más peso a los elementos de B que a los de A. Pensando en esta misma idea, fijémonos en dos conjuntos infinitos. Pensemos en este intervalo, el intervalo 0, 1, el cual voy a llamar el conjunto U, y el conjunto de los números naturales, que se representa con esta n con dos barras, pues es el conjunto que tiene a 0, 1, 2 y al infinito y más allá. Podemos describir simbólicamente a los elementos de U de esta manera. Estoy diciendo que todos los elementos C que están en mi conjunto U tienen que ser menores o iguales que 1, pero tienen que ser mayores o iguales que 0. Si lo vemos en una recta, veremos que todos los elementos de U son estos. Ningún elemento que sea mayor que 1, ni ningún elemento que sea menor que 0. Por aquí está el 1 medio y por aquí está el 0.0011 y un montón de números más. Esto es lo que quiero mostrarles. Un señor llamado George Cantor se inventó por ahí del 1895 un método para demostrar que había conjuntos infinitos que eran más grandes que otros. Y él empezó por estos dos conjuntos, si es que no me equivoco. Y al final mostró que este conjunto, el conjunto U, tiene un mayor tamaño que este otro conjunto. Estas dos barras indican tamaño, o también se le conoce como cardinalidad. Y es muy extraño, ¿no creen? Este conjunto parece ser más pequeño porque solo tiene números entre 0 y 1. Parece que tiene límites y que por lo tanto tendría que ser más pequeño que este. Y peor aún, ambos conjuntos son infinitos, por lo cual pensaríamos que ambos tienen el mismo tamaño, este tamaño, pero no, tienen tamaño distinto. Volvamos a la idea de formar parejas entre los conjuntos.
Aquí tenemos de nuevo dos conjuntos finitos y podemos comparar su tamaño formando estas parejas. Si por ejemplo al terminar de acabar de formar esas parejas aquí nos sobraran elementos, diríamos que A tiene un mayor tamaño que B. Si pasara lo contrario, que al acabar de formar las parejas tuviéramos aquí más elementos en B, sabríamos que B es más grande que A. Y si al final de formar las parejas no nos sobran elementos en ninguno de los dos conjuntos, sabemos que tienen el mismo tamaño. ¡Oh, qué mal dibujo! Y esa es la idea intuitiva. La idea formal se le llama encontrar una biyección entre dos conjuntos. De esta manera mostraríamos que tienen el mismo tamaño. Si no podemos encontrar una biyección, no tienen el mismo tamaño. Yo creo que muchos ya lo sabrán, pero tengo que mencionarlo para que no sea tan extraño y por si alguien quiere investigar, pues para que sepa qué buscar. Se le llama función biyectiva. Que es una función que cumple dos propiedades, que es inyectiva y suprayectiva. Si puedes encontrar una función f biyectiva entre los conjuntos A y B, entonces son del mismo tamaño. Entonces A tiene el mismo tamaño que B. La idea intuitiva detrás de esta función biyectiva o esta asignación biyectiva es lo mismo que les presenté hace rato. Si puedo encontrar una función que a cada elemento de este conjunto le asigna uno de este, y de igual manera al revés, a cada elemento de B lo mandé a un solo elemento en A, entonces tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque no sobran elementos en el conjunto, todos están cubiertos. Sin embargo, si llegaran a sobrar elementos aquí o elementos aquí, ya no sería una función biyectiva y tendríamos alguno de estos dos casos. En particular, si sobran elementos en A, diremos que A es más grande. En particular, si sobran elementos en B, diremos que B es más grande. Si esto pasa, entonces tenemos una función suprayectiva. Por ejemplo, en el caso en que A es más grande que B, tenemos que a todos los elementos de B se cubrieron, todos están cubiertos, todos tienen un elemento en A, pero sobraron elementos en A que no están asignados a B. Por lo tanto, este tiene mayor tamaño. Si lo piensan de una manera más práctica, por ejemplo, si quisiéramos identificar a todas y cada una de las personas del mundo utilizando un solo número, lo que necesitaríamos es que a cada persona le toque un número n, pero solo un número n. Esta persona no puede tener dos números, un k y un n, solamente debe de tener un número. De igual manera, si tenemos el número, queremos inmediatamente recuperar esa persona. No queremos que nos aviente dos personas o tres personas, queremos que sea muy fácil recuperar esas personas. Pensemos que queremos atrapar a alguien, algún criminal o alguien que nos interesa y sabemos que vive en algún país P, pero sabemos que en cada país hay un montón de gente, por lo menos cientos o miles de personas. No nos serviría de mucho, ¿no creen? Solamente tenemos esta pieza de información, el país, pero tenemos un montón de personas. Eso nos hace difícil la búsqueda, porque aún así tenemos que buscar dentro de todas estas personas cuál es la persona que nos interesa. Si tuviéramos este número n, inmediatamente obtendríamos esa persona. Esta es la idea intuitiva, tener una especie de identificador. Pasemos a lo que nos truje, chenchos. Lo que probó este Cantor fue que este conjunto era mayor o tenía un mayor tamaño que el conjunto de los números naturales. Y lo raro es que ambos son infinitos, y por lo tanto no son igualmente infinitos, son diferentes. Para mostrar esto tendríamos que utilizar la misma idea, emparejar los elementos de cada uno de los conjuntos, es decir, tener una función f. Lo que nos importa es saber cómo es esta función, o si podemos encontrarla. Si llegara a suceder que nos sobran aquí elementos, ya habríamos probado que este conjunto es más grande, porque todos estos en n ya están cubiertos, es decir, que aquí ya no puedo mandar a ninguno de los que me sobran en u a n. Y esa sería la prueba o la
la idea para mostrar que esto se cumple. La idea que utilizó Cantor es esta. Pensemos que alguien ya nos dio esta asignación o este emparejamiento. En este lado vamos a tener todos los números n que están en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto aquí tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, al 4 y así hasta el infinito. Y aquí tenemos los números que están en este conjunto. Bien, aquí está nuestra tabla. Nos han dado una tabla, como sea que sea. En realidad es la función, pero la estoy escribiendo en forma de tabla porque el argumento funciona de una manera interesante. De hecho se le llama el argumento diagonal. El argumento diagonal de Cantor. Y es como sigue, ya tenemos la tabla. Y bueno, podríamos pensar que pues ya, ¿no? Ya podemos decir que U tiene el mismo tamaño que nuestro conjunto n. Cantor se le ocurrió una idea muy extraña, es una idea genial. Lo que hizo Cantor fue construir un número a partir de esta tabla. Un número que no estaba en esta tabla. Llamemos esta tabla y la tabla A. Es la de n a f de n. Lo que vamos a hacer es construir un nuevo número. Un nuevo número que por supuesto debe de caer en este conjunto. Lo que hizo Cantor fue esto. Agarró todos los elementos de la diagonal principal, es decir, la diagonal esta que empieza aquí. Por lo pronto nos vamos a deshacer de estos 0 punto y cacho. Simplemente nos vamos a quedar con esta otra tabla. Llamemos esta tabla la tabla B. Vamos a agarrarnos los elementos de la diagonal, o el número que está formado por la diagonal. A ese número le voy a llamar el número R, y se construye de esta manera. Le colocamos el 0 y el punto, y después vamos a agarrar cada uno de estos números que están aquí. En la posición 1, 1, en la posición 2, 2, en la posición 3, 3, esa es la diagonal. Agarraste todos los elementos en la posición I de la tabla. Tenemos al 0, tenemos al 9, tenemos al 1 y como último número tenemos al número 4. Claramente los dígitos siguen porque estos números son infinitos. Eso es algo que no mencioné. Estas representaciones son infinitas. Por ejemplo, si tuviéramos el 0, si quisiéramos representar al 0, lo que tendríamos es 0 infinitas veces. Bueno, este es nuestro número R, el número que está formado por los elementos de la diagonal, así hasta el infinito. Lo que vamos a hacer es convertir a cada uno de los dígitos de este número en otro dígito. Y va a ser muy fácil. Si vemos un 0, colocamos un 1. Si vemos un 1, colocamos un 2. De esta manera, hasta que llegamos al dígito 9, pensaríamos que lo mandamos al dígito 10, ¿no? Pero no, lo mandamos al dígito 0, porque 10 no es un dígito. Y de esta manera vamos a obtener otro número, un número que voy a llamar R'. Vamos a aplicarle la transformación, a excepción de este dígito no lo vamos a cambiar, este lo vamos a dejar tal cual. Vamos a poner 0 punto, este es un 0, vamos a poner un 1, este es un 9, vamos a poner un 0, este es un 1, vamos a poner un número 2, este es un número 4, vamos a poner el número 5 y así hasta el infinito. Y listo, tenemos otro número. Debemos asegurarnos que este número sigue en nuestro conjunto U, si no estaríamos haciendo trampas, agarrando elementos de otro conjunto. Por eso es que este dígito no lo tocamos. Ya hemos encontrado otro número, y de hecho es un número que no está en esta tabla, o no está en esta asignación. Podemos intentar buscarlo. Esta es la parte más importante de la prueba o de cómo funciona este método. Tratemos de buscar este número. Si esta tabla es infinita, pues en algún lado debería de estar, ¿no creen? O eso parece en un principio. Bueno, sabemos que no es este primer número porque hemos cambiado este dígito por un 1. Ahora este segundo número pues podría ser igual aquí en el primer dígito, pero estamos seguros que el segundo dígito es diferente porque nosotros tenemos un 0. Ajá, entonces no puede ser este número. El tercer número, su tercer dígito, también sabemos que es diferente porque aquí tenemos un 1 y nuestro número tiene un 2. Si seguimos así nos vamos a dar cuenta que si estamos en el número K, entonces la posición KK de la tabla, bueno, KK no es clientes adoran comer aquí, sino la posición de la tabla en la diagonal, nos daremos cuenta que esta posición es diferente al dígito que nosotros tenemos en la posición K. Por lo menos un dígito es diferente, los demás no podemos decir nada, pero simplemente estos dígitos que están en la posición
KK o en la diagonal son diferentes. Por lo tanto, aunque sigamos buscando infinitamente, jamás vamos a encontrar este número. Esa es la idea, que hemos construido otro número que no está en esta tabla o en esta asignación. Por lo tanto, podemos decir que U es más grande que nuestro conjunto N. Es esta misma idea. Aquí tenemos nuestro conjunto U y nuestro conjunto N. En el conjunto U tenemos los elementos que están en la tabla A y hemos mandado estos elementos a todos y cada uno de los que están en el otro conjunto, en N. Es decir, que en este conjunto ya no hay espacio, ya se nos acabaron los números. Aún así, aquí nos quedan números. Y bueno, se preguntarán, pero solo tenemos un número. ¿Eso es suficiente para decir que es más grande? Pues no, no sería suficiente, porque estos conjuntos son infinitos. Pero si se habrán dado cuenta, podemos utilizar este mismo truco con las diagonales de más arriba. Y cambiar los dígitos, utilizar el mismo truco. Cambiar cada uno de los dígitos para que sean diferentes. Y también podríamos agarrarnos esta diagonal, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y como es infinito, esto nunca va a acabar. Al fin tendremos un montón, pero un montón de números que no están asignados con N. Es decir, tenemos aquí otro conjunto, llamémosle H, que no han sido asignados a nuestro conjunto N. Pero N ya se nos acabó, N ya no le cabe ni un número más. Creo que es de las ideas más locas que jamás he visto en matemáticas. De seguro hay muchas más ideas locas, pero esta es una de las que más me gusta. Muchos sabrán que hay algo que se llama el conjunto potencia de un conjunto. Por ejemplo, podemos sacar el conjunto potencia de este conjunto, el conjunto de los números naturales, y Cantor probó o demostró, utilizando esta misma idea, que este conjunto era más grande que este, a pesar de que este conjunto es infinito. Este sigue siendo más grande, y de hecho si volvemos a hacer lo mismo, si sacamos el conjunto potencia del conjunto potencia de N, tenemos lo mismo, este conjunto es más grande que este, estrictamente más grande, y así podemos continuar infinitamente. Por eso es que hay infinitos tamaños de conjuntos infinitos. El primer infinito, o el más pequeño, es este, el de los números naturales. Y hay un montón más. Eso parece bastante increíble o bastante loco. Y es así como tenemos tantos y tantos infinitos. No solamente hay uno. De hecho, una relación que tal vez hayan visto sea esta, que es muy importante o muy común. Que los números reales son más grandes que los números naturales, a pesar de que ambos son conjuntos infinitos. Y de hecho este conjunto, el de los números reales, tiene el mismo tamaño que el conjunto que nosotros vimos, que tiene todos los números entre 0 y 1. Tienen el mismo tamaño, eso tampoco me lo quería, pero es verdad. ¿Cómo sabemos que no puede existir una asignación que de verdad cubra todos los números en U? Podemos utilizar esta misma idea, pero en general. En vez de poner aquí cualquier número, pues ponemos variables. Ponemos variables para denotar que ahí hay números. Y de nuevo podemos hacer lo mismo. Nos agarramos esta diagonal. O sea, no importa cómo sea esta asignación, siempre podemos encontrar este número R'. Siempre, 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 siempre. Es un poco extraña la idea, y de hecho creo que es una de las ideas que más cuesta entender al principio en matemáticas. Que dada que la hicimos para cualquier función, entonces para todas las funciones pasa esto. Para cualquier f que me des, puedo encontrar este número. Eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y espero cuéntenselo a alguien que creen que le puede interesar, que le puede parecer interesante, que no solo hay un tamaño de infinito, sino que hay infinitos tamaños de conjuntos infinitos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció esto, si les gustó la manera en que lo hice, si no les gustó, si me fui muy rápido o si algo no entendieron. Nos vemos para el siguiente video. Chao, chao.